voluntad de cambio de la gente, pero también muy afectado del nivel de deterioro que tiene el municipio Libertador y que lo hemos visto como un proceso que ya tiene más de 10 años y está llegando a unos niveles nunca imaginados. A mí siempre me impresiona un poco cuando escucho a alguien decir que, bueno, que Caracas está bonita, que Caracas está cuidada, que está iluminada, que está arborizada, que las avenidas están asfaltadas y por supuesto están hablando de las Mercedes del Este, donde una cosa bastante contradictoria, la revolución que es socialista y que supuestamente es para los pobres, dedica más tiempo y más recursos para mantenerlo. Y entonces te dicen, pero bueno, si vas a Puerto Ordaz, a Maracaibo o a San Felipe, te darás cuenta del nivel de destrucción que hay. Y uno a veces le choca mucho eso porque lo que hay que atravesar la autopista, ir al oeste para que se den cuenta que es exactamente la misma situación que se puede vivir en cualquier otra parte del país. Así que pareciera que fueran como dos ciudades, Sin una embargo, que está en una burbuja y otra que sufre las calamidades que solamente un país africano estaría sufriendo en este momento. sin embargo, el centro de la ciudad lo han acomodado, hay que reconocerlo. Sí, bueno, ayer estábamos en la Plaza Oliari, veníamos a hacer un encuentro. La Avenida Bolívar, sí, claro, en fin, estábamos haciendo un encuentro en los bloques del silencio y conversando con muchos vecinos. Y el sufrimiento de ellos, el más importante es el tema del agua, como en toda Caracas. Y nos decían que les llegaba el agua una vez a la semana y en la madrugada. O sea, tenían que estar de 1 a 2 3 de la mañana recogiendo agua una vez a la semana. Íbamos a la plaza y entonces la plaza tiene su fuente de agua en perfecto funcionamiento, la están adornando de Navidad, muy bonita, pero fíjate el contraste de lo que es un maquillaje con la realidad que vive la persona que todos los días tiene que sufrir el engaño. Claro, lo ideal sería que la plaza esté así y que el chorro funcione, que el chorro cuando lo abra salga. Pero que la gente tenga sus servicios públicos, porque al final es un sufrimiento gigantesco. Pero esta es una ciudad en la que, Libertador es una ciudad en la que no hay agua, hay problemas en la distribución de gas. El tema de la luz es un drama porque vive quemando los electrodomésticos que después no tienen cómo ser sustituidos. Tomás, ¿y has viajado en el metro en esta campaña? Sí, claro, ¿Cómo te ha ido en el metro? está totalmente destruido y a mí me impresiona mucho porque cuando uno era chiquito, una de las cosas más bonitas que podía ver era venir a Caracas a ver el metro de Caracas que era ese orgullo latinoamericano y que hoy está destruido. Pero también nos hemos montado en transporte público, es decir, en autobuses y en camioneticas y hemos visto lo difícil que es eso para la gente. Una persona de la tercera edad que cobra una pensión de 7 bolívares le toca gastar 1 bolívar en un trayecto porque las camioneticas cada vez son más escasas y el mantenimiento también para el transportista es costosísimo. Entonces te das cuenta que es como un cúmulo de calamidades que está viviendo el ciudadano común, el caraqueño, que a mí me impresiona mucho porque después de 22 años de gestiones todas del Partido Socialista Unido de Venezuela, que te pidan 4 años más para seguir destruyendo una ciudad que antes era un orgullo para todos los venezolanos, es una cosa que uno no puede comprender. Mira, en estos 22 años, ¿quién ha sido el mejor alcalde y quién ha sido el peor? O la peor? Yo creo que todos han sido representantes de un sistema muy negativo, nefasto, en el que se le trata de decir a la gente que las dádivas es lo único que puede hacer que la gente pueda vivir mejor, pero para que puedan tener esas dádivas tienen que anotarse a un gobierno, a quienes están gobernando de turno y que además no promueve la participación ciudadana como posibles gestores de sus propios cambios. Y además con modelos en los que todas las empresas públicas han sido politizadas y destruidas. Entonces, yo no te pudiera decir quién ha sido el mejor, pero cada uno ha sido peor que el otro y la última gestión ha sido verdaderamente desastrosa. Ahora, que traigan a una persona que ha sido representante del fracaso de este régimen, de este gobierno, y que sea además quien quiera decirles, después de que dejó abandonada a Lara cuando fue gobernadora, que es la que debe ser quien pueda llevar 4 años más de gestión en la alcaldía para destruir, insisto, lo que ya está bastante destruido, creo que es una ofensa para la gente. Y la gente así lo ve. La gente dice, tiene que haber un cambio, necesitamos un cambio. Si hay algo que yo creo que reúne el consenso en el caraqueño, es la necesidad de cambiar. Y lo que estamos buscando despertar es ese sentimiento de lucha que siempre ha habido en el caraqueño, de entender que hay que dar un paso al frente, que hay que resistir lo que está pasando, pero no resignarse, y que hay que buscar mecanismos en los que podamos vivir mejor y seguir dando una lucha para que Venezuela pueda encontrar un camino de progreso y de libertad plena. Tomás, tu condición de nacido en Maracaibo, de Maracucho,
¿te ayuda o te desayuda como candidato en Caracas? Tú sabes que a mí me gusta mucho esa pregunta, ajá, porque eso demuestra un poco lo que a veces en el este de Caracas es el divorcio que hay entre la forma de pensar del este con la forma de pensar del caraqueño. Entonces tú ves en redes sociales cómo se arman todas unas burbujas sobre esos temas y cuando vas a Caracas nadie habla de eso. Porque eso es un desconocimiento total de lo que es Caracas. Cuando tú caminas en el cementerio, caminas en Catia, tú estás acostumbrado a escuchar a alguien que viene de Portuguesa, que habla gocho, que es oriental, que habla maracucho, de cualquier parte. Pero además estás habituado a hablar con el de la panadería, que es un portugués, o con un español, o con un italiano. Porque Caracas siempre ha sido una ciudad de todos los venezolanos, pero también una ciudad abierta al mundo. Entonces, el tema de dónde naciste en Caracas no es un tema que nadie pregunta, porque buena parte de los caraqueños o no han nacido en Caracas o sus padres nacieron en otras partes. Entonces, la conexión con el resto del país es absoluta. Entonces, esa pregunta a mí me causa mucha gracia. Y te cuento esta infidencia. Cuando nosotros fuimos candidatos en Caracas a la Diputación de la Asamblea Nacional, que me tocó a mí liderar toda esa campaña en el 2015, el único triunfo que ha habido en el municipio Libertador por parte de la oposición venezolana, hacíamos focos grupales para ver qué pensaba la gente. Y una de las preguntas era, ¿de dónde es Juanipa? Y la gente respondía, algunos que era gocho, otros decían que yo era oriental, otros decían que no sabían dónde era, algún otro decía que era maracucho. Pero no había esa discusión. Claro, cuando irrumpe Juan Pablo, que gana la gobernación del Zulia, que se convierte en una figura de mucho afecto y cariño en toda Venezuela y conocido, por supuesto el gentilicio sale claramente y la vinculación. Pero es un tema más bien que lo que hace es acercar mucho más. ¿Por qué no quisiste ser alcalde de Maracaibo y si quieres ser alcalde de Caracas? Yo tengo 15 años viviendo en Caracas, ajá, 15 años viviendo en Caracas y más de 10 años. ¿Te sientes más caraqueño que maracucho ahora? No, eso no es una cuestión de que sientes más si eres caraqueño o maracucho, ni una competencia por ese tema, pero es la ciudad donde he desarrollado los últimos 15 años de mi vida. Cuando asumimos un rol en la política nacional, era mucho más fácil estar en Miranda y ser activista, pero eso es importante, ser activista en Baruta, Chacao, El Hatillo, y yo decidí ayudar a mi partido en Libertador, que era el reducto del oficialismo, y que además era muy difícil hacer allí política porque la violencia que ahí se ha generado por los grupos colectivos ha sido muy grande y yo dije, bueno, hay que tener las tareas difíciles y fuimos a organizar el partido y luego empezamos a hacer no solamente un trabajo social y político, sino que nos tocó liderar toda esa campaña para la Asamblea Nacional en el 2014 que nos llevó a un gran triunfo en el 2015. Entonces, la relación con Caracas es una relación de larga data y de mucho esfuerzo que también a veces en el este de la ciudad no conocen, pero vale la pena conocer un poco lo que allí pasa. Fíjate lo siguiente, Tomás, tú sabes que a mí siempre me hacen preguntas con respecto a mi hermano, ¿no? O sí, a mi hermano, ¿no? Claro. Y sobre todo en particular con respecto a Ernesto, que si piensa de esta manera, que si dijo aquello, que si dijo esto, y bueno. Pero entonces yo te quiero preguntar a ti, por ejemplo, tu hermano Juan Pablo dice que no hay condiciones para votar y tú eres candidato. ¿Tú le pedirías a tu hermano que no diga tanto eso o lo que él diga no tiene efecto en Caracas? Bueno, los que conocen a Juan Pablo saben que decirle que no diga lo que piensa es bastante complicado y difícil y yo jamás se lo pediría. En todo caso, yo creo que la lucha por condiciones es una lucha que hay que darla todos los días, que hay que arreguindarse de cualquier avance que se pueda tener para abrir una ventana de oportunidades y que esta campaña además la estamos viendo como una gran oportunidad de reactivar a la gente. Ahora, ¿es equivocado ese planteamiento de llamar a no votar de su parte? Yo creo que en el momento, yo respeto mucho las distintas opiniones que hay y creo que no valdría la pena entrar en una confrontación sobre una u otra posición, pero creo que este es un momento en el que es muy importante, si la unidad ha decidido participar, y si hay un 80% de gente que está descontenta con el régimen, que todos nos unamos alrededor de la decisión que se ha tomado, que es participar y hacer del voto un mecanismo de protesta, pero también un voto de transformación. Y que lo poquito que se haya podido conseguir todavía en un sistema que no es equitativo y que no es transparente, pueda servir como un inicio de una lucha muy importante para que podamos tener elecciones presidenciales libres y poder elegir un nuevo gobierno que yo creo que es el anhelo de todos los venezolanos y es algo que nos une a todos los que somos opositores al régimen. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a conversar de dos temas que son inevitables, son necesarios hablar de ellos, es necesario hablar de ellos, mejor dicho. Uno es, por ejemplo, el informe de la Corte Penal, esta investigación que se va a abrir a través de la Corte Penal Internacional, según el anuncio que hizo el fiscal Karim Khan en su visita a Caracas, ¿verdad? Me gustaría hablar de eso al regreso. Y también vamos a hablar de monómeros un poquito, ¿te parece? El Día del Municipio Libertador por la Mesa de la Unidad Democrática, por la tarjeta de la MUD. Tomás, saliéndonos un poco de lo electoral, que lo vamos a retomar en el camino, pues seguramente con la participación de la audiencia,
Me gustaría hablar un poco sobre esta visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y el inicio pues, de una investigación con respecto a la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, violaciones de derechos humanos, etcétera. Mira, yo creo que es una decisión trascendente, profundamente importante, que yo creo que viene a reivindicar el derecho a la justicia que tienen familiares de personas que han perdido la vida y que han clamado por una justicia que lamentablemente en el país no existe. Porque si algo está totalmente partidizado y politizado es la justicia en Venezuela. Y yo creo que aquí no se debe hablar de esto como una cacería de brujas ni como un tema de venganza, sino como el derecho humano que tiene el ser humano a tener justicia y a poder saber lo que ha pasado en un país donde las instituciones no funcionan. Y en ese sentido yo creo que es una gran noticia para todos los venezolanos y es una gran noticia porque en definitiva siempre tiene que haber investigaciones transparentes sobre los hechos que suceden y el derecho que tienen los familiares y los afectados a que se sepa la verdad y a quien cometa delitos tenga que pagar por hechos de este tipo que además son tan importantes que trascienden la territorialidad y que son derechos, que son violaciones y delitos que al final trascienden la geografía. Fíjate, Tomás, a propósito de eso, también dentro del memorándum se habla de, bueno, de que el gobierno de Venezuela tomará o garantizará que se hagan todos los procedimientos de investigación de los casos, en fin, que la justicia venezolana va a cumplir su parte. ¿Cuáles son los pasos que debería dar el gobierno del presidente Maduro en vista de la inquietud que hay en la comunidad internacional sobre el tema de derechos humanos en Venezuela? Mira, yo creo que lo primero es, ojalá, decir la verdad de tantos hechos que han ocurrido y cómo se han tergiversado y cómo se generan visiones o versiones, mejor dicho, desde el oficialismo que no se compadecen con la realidad ni se compadecen además con el rol que debería tener un Estado frente a una investigación que debería ser autónoma. En segundo lugar, tendría que haber una profunda discusión sobre una reforma de todo el sistema judicial venezolano para despartidizarlo, despolitizarlo y que sea producto de un gran consenso nacional. Te estoy hablando de dos cosas que yo creo que quienes hoy están en el poder están totalmente negados a que eso pueda ocurrir porque han utilizado la justicia como el revólver que le ponen al ciudadano común frente al derecho que tiene quien es venezolano de poder luchar por sus derechos y de poder luchar por un cambio. Entonces, creo que son dos pasos muy importantes que no he visto que haya ninguna intención en que puedan ocurrir. Nada más hay que recordar lo que pasó con el tema de Fernando Albán, que sigue siendo una caja negra, que ayer quien está en la fiscalía termina diciendo de nuevo, prácticamente dejando ver que no fue un asesinato cuando prácticamente lo reconoció hace algunos meses, y así van de mentira en mentira, echando un paso para atrás y un paso para adelante, y al final el que ve eso se da cuenta que aquí no hay ni quien investigue de forma sensata, objetiva, transparente y defendiendo el derecho de la gente, ni quien juzgue de forma autónoma, porque todos tienen una llamada que le hacen desde Miraflores o desde los ministerios para decirle lo que tienen o no tienen que hacer. Y eso es profundamente grave y justifica de más que exista esta apertura de esta investigación que se está dando. Ahora, por ejemplo, ¿qué estaría planteado? ¿Cambio en los titulares de los poderes públicos? Qué sé yo, TCJ, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, etcétera. Claro, pero es que el problema es que aquí todos, absolutamente todos los que están en las instituciones públicas son personas que tienen que rendirle cuentas y recibir órdenes de quienes están en el Ejecutivo. Y eso es una cosa absolutamente perniciosa que no puede ocurrir, que nunca había ocurrido de esa forma en Venezuela durante la democracia y que nosotros no podemos aceptar ni tolerar como algo que sea normal, sin alzar nuestra voz, sin luchar para que eso sea distinto y sin clamar por justicia. Y cuando tú formas parte de una comunidad internacional como ha formado Venezuela durante tantos años, que existan organismos independientes e internacionales que puedan hacer las investigaciones que en un país la justicia no puede hacer, demuestra claramente lo mal que estamos, demuestra claramente la forma como se ha controlado las instituciones públicas y se han secuestrado en Venezuela y demuestra claramente también la necesidad que tenemos nosotros de seguir exigiendo que haya actuación internacional hasta que nosotros en Venezuela, actuación internacional en términos de todo lo que es esta investigación que se va a abrir por la Corte Penal Internacional, que yo creo que demuestra claramente que en Venezuela hace falta un cambio radical en la forma como estamos manejando las cosas y que eso para mí tiene que pasar por el cambio de gobierno y por eso es tan importante, Vladimir, que pueda haber una negociación seria de discusión de condiciones reales que le permitan a los venezolanos saber que podemos tener la garantía de que con una mayoría
votando y eligiendo, podamos darnos el gobierno que queremos. Vamos a hablar de monómeros, el gobierno interino, la compleja relación que hay entre Primero Justicia y Voluntad Popular por este tema. Vimos que en la primera versión del informe preliminar de la Comisión de la Asamblea de 2015 que investiga casos monómeros, en esa primera versión se incluía los nombres de Leopoldo López y de John Goycochea como parte de quienes tendrían responsabilidad política en presiones indebidas en el caso monómeros. Me gustaría, y entiendo que esa comisión la preside una militante de Primero Justicia, ¿por qué se consideraba que estos dos dirigentes políticos tienen esa responsabilidad? Mira, yo creo que esa es una pregunta que habría que hacérsela a la comisión. Yo no conozco a profundidad. Pero tú eres miembro de Primero Justicia. Sí, claro. Y fuiste representante de Guaidó en Colombia hasta hace poquito. Sí, claro, pero una cosa, nosotros fuimos representantes nombrados por la Asamblea Nacional y pues yo me siento muy orgulloso, por cierto, del trabajo que hicimos con los venezolanos y de la conexión que pudimos tener con ese drama gigantesco que significa la migración y en las condiciones en que las están haciendo. Pero eso no tiene nada que ver con manejo de empresas ni con decisiones sobre empresas. Y mucho menos el que militemos en un mismo partido significa que quien haya presidido esa comisión haya recibido algún tipo de lineamiento de nuestra parte para que actuara o no de alguna forma. Ellos actuaron con absoluta autonomía. Yo tengo plena confianza en el trabajo que allí se hizo. Conozco perfectamente la calidad, la honestidad y la rectitud de Viviana Lucas, quien presidió esa comisión, y lo que ahí dice yo creo que es un tema que tenemos que respaldar porque en definitiva ha sido una actuación totalmente independiente. Claro, hubo una primera versión de un informe preliminar, luego yo publiqué parte de esa primera versión, publiqué la segunda también, que me la enviaron también, es decir, con respecto a ese punto. Pero evidentemente había una controversia con respecto a la responsabilidad de Leopoldo López, que lo ha señalado incluso Calderón Berti, que lo ha acusado incluso hasta de hechos de corrupción. Yo creo que al final ahí lo que tiene que ver es una investigación absolutamente transparente de lo que ya está pasando, sin sesgos y sin querer meter la mano para vincularla a uno u otro factor que pueda tener algún interés. Y quiero decirte algo con absoluta sinceridad, con convicción, y además los que están en la unidad saben que lo he repetido incansables veces, en privado, en todas las reuniones en las que he participado desde hace año y medio y en las que ha fijado posición mi organización Primero Justicia. Nosotros estamos y fuimos legitimados por el voto popular en la Asamblea Nacional y reconocidos por 60 países y legitimados también con el apoyo internacional para lograr un cambio democrático en Venezuela, para lograr que pudiéramos elegir un nuevo gobierno, para traer democracia y libertad al país, no para administrar ni empresas, ni activos, ni ningún tipo de cosas de estas que burocratizan a la oposición y que lo alejan del objetivo primordial, que es la libertad del país. ¿Ahí no aplicaría aquello de Luis Herrera, piaste tarde pajarito? ¿Por qué lo dicen ahora? No, toda la vida lo hemos dicho. Y si te das cuenta, durante año y medio hemos fijado posiciones públicas. Lo que pasa es que a veces tú haces un comunicado y lo leen 100, 500 personas, pero hemos demostrado que en el tiempo hemos hecho advertencias sobre todo este tema una y otra vez, y en privado además lo hemos dicho miles de veces. Y no ahorita porque estamos en Venezuela. No, siempre lo hemos dicho. No estamos allí para eso. Eso es una perversión que no debe ocurrir y nosotros tenemos que concentrar nuestro tiempo en lo que los venezolanos necesitan. Poder ser útiles en la crisis terrible que están viviendo los venezolanos y lograr que la crisis política tenga un desenlace electoral que nos permita elegir un nuevo gobierno para los venezolanos. ¿Por qué PJ no ha abandonado el gobierno interino, el llamado gobierno interino definitivamente, si tiene esos puntos de vista? Porque la Asamblea Nacional decidió en el mes de diciembre hacer una extensión que tiene una fecha límite. Y para nosotros, por cierto, es muy importante advertir que los instrumentos que se puedan tener en algún momento como estrategias para lograr libertad para Venezuela no se pueden convertir en un fin en sí mismo. Tienen que ser evaluadas si son útiles o no, si tienen efecto o no, si sirven o no, porque aquí en definitiva no es cuestión de qué figura queda allí, cuál es el mecanismo, sino cómo logramos nosotros que la gente por ejemplo, pueda. Por eso desde hace más de un año estamos promoviendo en Primero Justicia, que fuimos los principales promotores que pudiera haber en Venezuela, con el acompañamiento internacional y el incentivo que puede generar que países aliados nuestros como Estados Unidos y países europeos puedan vincularse, podamos tener un proceso de negociación serio en Venezuela sobre una salida democrática y política a la crisis que estamos viviendo. Si, por ejemplo, en enero
la directiva de la Asamblea de 2015 o la comisión delegada o los integrantes de la Asamblea de 2015 insisten en darle oxígeno al llamado interinato y en continuar, ¿ustedes lo respaldarán? Mira, no es una cosa que yo pueda responder ahora, pero yo creo que eso tiene efectivamente una fecha de término. ¿Y cuál es esa fecha? Este año. Y además creo con absoluta sinceridad que nosotros no podemos estar debatiendo si tú sigues o no sigues, sino cuál es el camino que los venezolanos quieren para que haya un cambio. Para ti hoy, ¿quién es el presidente de Venezuela? ¿Juan Guaidó o Nicolás Maduro? Mira, yo creo que nosotros necesitamos en Venezuela una elección libre, transparente, para elegir un gobierno que sea legítimo. Ahora, una cosa es esa y otra cosa es que me preguntes quién tiene el poder en Venezuela. Yo creo que esa es una pregunta que tiene una respuesta obvia y que sería ridículo decir que no, no es Maduro el que controla el poder en Venezuela. Si más bien ese es el drama que tenemos. El drama es que es él el que está en Miraflores. Y el drama que tenemos es que el daño que ocasiona un gobierno tan malo como este hace que la gente esté viviendo muy mal y que la gente quiera un cambio y que nosotros luchemos para eso. Ahora, si tú borras eso y dices, no, él no es el que está allí, entonces ¿por qué la gente está tan mal? ¿Y porque la gente está viviendo como estamos viviendo? ¿Y porque no tienen solución a los problemas? No, y ese drama tiene que sumarle que la oposición está dividida. Vamos a hacer la pausa, ya venimos y vamos a hablar de ese tema. ¿Te parece? No? Sobre la unidad de la oposición. Seguro. O la alcaldía del municipio Libertador por la Mesa de la Unidad Democrática. Por ahí me cuenta mi amigo, le dicen allá en Cumaná, así lo conocen como Rodille Chivo, le dicen a él allá en Cumaná. A más de uno le dicen Rodille Chivo. Que supuestamente hay un cambio en la gobernación del estado Sucre y que van a quitar al actual gobernador para encargar al actual candidato del PSUV allá. Así me lo cuentan y así lo cuento. No sé si es cierto, pero sería bueno que si alguien tiene la verificación de esta información que me la haga llegar, por favor. Así es la democracia de ellos. Hacen primarias para después poner a quien no compitió. O el que termina perdiendo, lo ponen a ganar. Y así van jugando con la gente como si fueran fichas sin importar ni los liderazgos ni los esfuerzos y mucho menos los intereses de la gente. Tomás, la unidad de la oposición o la falta de unidad es uno de los datos de este proceso electoral. El gobierno lleva 3.000 y tantos candidatos, como 3.000 y tantos cargos hay. La oposición lleva pues miles de candidatos por todas partes. Y realmente en muy pocos lugares se ha concretado, casi que en ningún lugar, candidaturas únicas o candidaturas unitarias realmente, ¿no? Hay muchos candidatos. Por ejemplo, Caracas es un escenario. Está Tomás Guanipa, está Carlos Melo, está Escarri, están varios candidatos, pues, ¿no? Bueno, mira, yo creo que ahí lo primero que yo pudiera decirte, Vladimir, es que nosotros ciertamente siempre que hemos ido a los procesos electorales, hemos ido unidos. Y eso ha sido una característica que hemos tenido ya desde hace mucho tiempo. Y logramos, a través de la coalición, presentarnos con una tarjeta que es la tarjeta que ha sido la más votada en la historia del país. Y esa tarjeta que representa la unidad, representa el éxito electoral más importante que haya tenido la oposición en su historia durante todo este proceso que empezó en el año 99 y que fue lo que sucedió en el año 2015 cuando se eligió la Asamblea Nacional. En esa elección también hubo muchos candidatos que se decían ser de oposición, por cierto, unos que repiten ahorita que son candidatos también, y que decían ser oposición y que se lanzaron fuera de la unidad. Pero hubo como una suerte de encuentro y de disciplina, diría yo, entre el votante de oposición que marcó la tarjeta de la unidad y que rechazó opciones divisoras. Es decir, la unidad se terminó concretando con el voto unitario de todos los que fueron a participar. Recordarás que en aquel momento a la tarjeta de la unidad le pusieron al lado, en los últimos días, por cierto, una tarjeta que se llamaba Min Unidad y que, siendo prácticamente igual a la de la unidad, buscaba confundir al elector. Y nosotros pudimos comunicar a la gente que eso no era más que un engaño del régimen para dividir la votación y la gente supo dónde marcar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que si el caraqueño y el venezolano se unen en torno a la unidad, no a quien lo representa, sino a la necesidad de cambio y que se unifique el voto opositor, podemos tener una gran victoria. Ahora, Maduro, en los últimos años, y quienes están en el poder, han tenido una estrategia de buscar generar una suerte de imagen divisora, acercando gente, lo que hemos llamado ya en otras oportunidades alacranes, lo que pasó en la Asamblea Nacional, acercan gente que de la noche a la mañana ves con grandes cantidades de dinero haciendo política y que quieren hacerse ver como opositores. ¿Qué pasa? Que posiblemente por la dificultad que hoy hay para comunicarse en el país, tú puedes tener gente
que pueda estar confundida frente a lo que ahí está pasando. Pero lo que sí es importante es también asumir que nosotros juntos, con la tarjeta de la unidad como instrumento para poder derrotar el continuismo y la destrucción que estamos teniendo en Caracas y en toda Venezuela, es la mejor vía para poderlo Ahora, derrotar. pero ¿ustedes creen que es suficiente con la tarjeta de la unidad? Y hay otras fuerzas, está, por ejemplo, la Alianza Democrática, está la candidatura de Melo, está Carri, están otros candidatos en Caracas, por ejemplo, Javier Torres, por ejemplo, Andrés Bello, que fue militante de Primero Justicia. Bueno, sí, hay algunos movimientos hoy, te quiero decir, que en los próximos días van a anunciar un respaldo a nuestra candidatura y nosotros lo valoramos mucho. ¿Cuáles movimientos? Bueno, en el momento en que ellos sería como tubiarlos, que sea yo el que diga en nombre de un presidente de una organización política que nos van a acompañar, pero vienen noticias positivas sobre eso. Nosotros trabajamos todos los días para sumar gente que nos acompañe y yo creo que la unidad se está construyendo todos los días con los caraqueños. Los caraqueños están entendiendo perfectamente que lo mejor por ejemplo, es Carlos Melo es candidato del partido del MIN, ¿verdad? Sí. ¿Qué opinas tú de esa candidatura? No, con Carlos he tenido siempre una relación muy constructiva. Carlos ha sido una persona que en su momento ha sido perseguida por el gobierno una y otra vez y que tiene un testimonio de lucha importante. Tengo una relación, tengo mucho tiempo que no hablo con él, ojalá lo podemos hacer en los próximos días, pero creo que es una persona que hace un esfuerzo por mantener una actitud crítica al régimen. Y en el caso de Carri, ¿qué piensas de esa candidatura? Mira, yo no quiero desgastar tiempo en polemizar con quienes quieren hacer el juego a Maduro de generar una suerte de división para que la opción del PSUV pueda ganar. Y se lo he dicho en alguna oportunidad. O sea, que la candidatura de Carri es un instrumento de Maduro para dividir la oposición, pregunto. Mira, cuando revisas todo lo que ha ocurrido, las relaciones, las vinculaciones, etcétera, te genera una duda gigantesca sobre si de verdad hay alguna intención. Cuando tú dices que tú no te vas a someter a unas primarias, que no te vas a someter a las candidaturas, cuando tú dices en BTV que tú prefieres que gane el PSUV a que gane la oposición en Venezuela, creo que te estás convirtiendo en un instrumento, obviamente. El problema no es ese, el problema es que haya gente en Caracas que pueda pensar que esa es una opción válida, cuando al final lo que nos están es engañando y estamos teniendo la dificultad entonces, si alguien decidiera por eso, de debilitar la única opción que puede derrotar al oficialismo. Por lo tanto, yo creo que la gente es mucho más sensata, inteligente, tiene sentido común y sabe perfectamente a qué nos estamos enfrentando. Yo he visto una evolución en la medida en que la campaña se ha ido desarrollando, en la cual la gente entiende perfectamente que no está votando por una persona en particular, sino que está votando por la única oportunidad de derrotar lo que está ocurriendo y que eso puede significar un cambio en su calidad de vida y en la lucha por una Venezuela distinta. Mire, Así ¿tú que como zuliano no tengo te sientes problema. a gusto con la candidatura de Manuel Rosales? Totalmente. Todas las candidaturas que representen la unidad y la oposición real a Maduro y a quienes están en el poder para que exista un cambio y que este sea el inicio de una lucha por condiciones electorales para elegir presidente, cuentan no solamente con nuestro respaldo, sino con nuestro acompañamiento en términos de lo que eso significa para el futuro de Venezuela. Dijo Carlos Melo ayer aquí en Vladimir a la Una que por nuestra dispersión la candidata del PSUV, la almiranta Carmen Meléndez, está ganando la elección. ¿Eso es cierto? Mira, la verdad es que en las encuestas que nosotros hemos visto es una elección que está muy polarizada, que la diferencia puede aumentar mucho si la intención de voto está totalmente alineada con la unidad, pero sobre todo si la disposición a votar aumente. Yo creo que ese es el gran reto de estas 2 semanas, Vladimir, que la gente entienda que votar es una forma de dar la lucha, que votar no es claudicar, que no significa legitimar a nadie, sino que significa que tú, desde tu espacio y desde tu opinión, sigues luchando por esa Venezuela distinta, que no te resignas a que no exista un cambio, y yo creo que la gente lo está entendiendo, y lo que yo veo todos los días es más disposición a votar, y en la medida que eso ocurra, nuestra probabilidad de poder ganar la capital del país, que es demasiado importante políticamente para todo lo que tenemos que luchar después de una elección presidencial, va a ser una realidad que algunos no apuestan, como no apostaban en el 2015, que pudiéramos ganar la alcaldía de Libertador y que hoy efectivamente la hemos visto. Mira, cuando tú caminas en los barrios, ayer me pasaba,
caminábamos y... ¿Dónde estuviste ayer? No, ayer estuvimos en Las Pastoras, estuvimos en Mamera, estuvimos en 6 sectores distintos y había un grupo de oficialistas que además estaban como repartiendo cosas, pero eran 3 o 4 y nosotros estábamos acompañados por toda la comunidad y tú te das cuenta al final que lo que hay es un hastío de esto, que lo que tenemos que convertirlo de frustración a energía positiva, de resignación a lucha activa, para que se convierta en un voto efectivo que castigue a los que lo han hecho mal y que abra la oportunidad para que otros lo hagan bien. Hacemos la pausa y volvemos con Tomás Guanipa. Elecciones a la 1, nuestra etiqueta por el día de hoy. No puede pensar que por tener una tarjeta que puede pretender hacer que la gente vote por él. Bueno, su punto de vista, ¿verdad? Que vaya por una comunidad conmigo. Siempre cuando alguien tiene una duda yo les digo, acompáñenos, no tienen ni siquiera que caminar con uno, sino escuchar lo que la gente dice y la reacción de la gente cuando pasamos. Yo creo que eso vale la pena hacerlo. Alejandro Sauce dice por aquí, según Guanipa, el candidato de Carri le hace el juego a Maduro y está alineado con él. Este señor Guanipa cree que los caraqueños son tontos, vamos a no utilizar la palabra. No, eso estoy convencido que no lo son. Tiene años trabajando en Caracas y caminando sus calles. El paracaidista impuesto por la MUD sos vos, te dice. Que camine con nosotros. Ajá. Pregunta, ¿la entrega de los alimentos CLAP es jurisdicción de la Alcaldía de Caracas? Es un supuesto, si es así, como demostrar que el Estado Central no las está entregando y por eso no llegan, y si las entrega, ¿cómo explicar que no llegan a la población? Dani Piar pregunta. No es jurisdicción de la Alcaldía, no. Pero sí podemos hacer Contraloría Social sobre eso, organizar a las comunidades para que puedan evaluar cómo está ese tema. Si tú llegas a ser electo alcalde de Caracas... Hay una crítica gigantesca a la calidad de los alimentos que allí se dan y a la forma como en muchísimos sectores se utiliza para que la gente no salga cuando uno camina, para que no se tomen una foto. Y lo que están generando es una reacción más bien de dignidad en la gente que se les va a revertir y que gracias a Dios genera en uno una gran esperanza sobre la voluntad de cambio y la disposición a hacerlo por parte de la gente. Fíjate, Tomás, si tú ganas la alcaldía de Caracas, tú vas a coordinar con el gobierno de Maduro todas las tareas que tienes como alcalde, vas a actuar de acuerdo al principio de colaboración entre poderes, o la alcaldía de Caracas podría ser de nuevo una herramienta dentro de una estrategia que pretenda producir un cambio de gobierno. 2 cosas importantísimas que hay que decir ahí. Primero es que nosotros no vamos a claudicar a nuestros principios y no vamos a claudicar en nuestro objetivo y nuestra lucha de poder democratizar a Venezuela y lograr una libertad plena donde exista un gobierno electo por el pueblo y donde haya separación de poderes. Dicho eso, también no voy a renunciar a hacer una gestión que sea beneficiosa para la gente y todo lo que se pueda coordinar y generar consensos con cualquier institución pública que administre servicios para la gente son temas en los que tenemos que trabajar porque el ciudadano está muy por encima de cualquier diatriba y de cualquier división. La gente en Caracas no tiene agua, la gente en Caracas no tiene luz, la gente en Caracas no tiene una buena distribución del gas, la gente en Caracas vive en la basura, la gente en Caracas tiene las calles rotas, la gente no tiene transporte, no tiene internet y para eso se necesita mucho trabajo, mucha coordinación y mucho esfuerzo cohesionado para que podamos mejorar la situación y la calidad de vida de los venezolanos. Ramón Ramos te pregunta, ¿cómo ve el problema del aseo urbano en Caracas? ¿Qué concesiones piensa revisar relativas a este servicio? ¿Qué propuestas tiene para tener una Caracas más limpia? Mira, la verdad es que el sistema de recolección de basura en Caracas es un verdadero desastre. Yo creo que es la experiencia más desastrosa que puede identificar la gestión de la Alcaldía de Caracas en manos del Partido Socialista Unido de Venezuela durante estos años. Pero existen experiencias, no solamente en Venezuela, sino en otras partes del mundo, con ciudades con la complejidad geográfica que tiene Caracas, para poder hacer un sistema de limpieza, un sistema de barrido, la incorporación de unidades de recolección de basura y que podamos tener instituciones y empresas que puedan trabajar en función de eso sin seguirle generando el peso gigantesco que tienen los comerciantes con el costo de impuestos que allí hay. Así que ese es uno de los temas a los que más ganas tenemos de meterle el pecho porque además es una situación muy sentida, pero es algo que podemos dar una solución mucho más rápido que en otros casos donde puede ser mucho más difícil. Mira, si por ejemplo el presidente de la Asamblea Nacional va a juramentar a los gobernadores y alcaldes electos y te tiene que juramentarte Jorge Rodríguez o ante algún otro poder, ¿lo harías? No, eso no está planteado para nada en este momento. ¿Y si se le ocurre, lo harías? No está planteado, bueno, imagínate tú, aquí puede ocurrirse lo que sea, pero eso no está planteado en este momento. Lo que sí yo quiero decir con absoluta garantía es que nosotros en ese triunfo que vamos a obtener el 21
nos va a permitir ejercer plenamente nuestra gestión como alcaldes y que esa gestión la vamos a hacer acompañada de la gente para que podamos tener una vitrina que demuestre que se puede tener gobiernos locales eficientes sin dejar de luchar por la libertad de Venezuela. Alejandro Fleming, más allá del anuncio, saludos Alejandro, más allá del anuncio, el fiscal Karim Khan debe presentar el informe que justifica el inicio de la investigación contra Venezuela por crímenes de lesa humanidad. La próxima sesión de la Asamblea de los Estados Partes será en La Haya en diciembre del 2021, es decir, este próximo mes, ¿verdad? Ahí veremos, ¿no? Ajá. Dice aquí Atilio Rey, qué malo es tener un candidato a alcalde, diputado interino, embajador que no asume su responsabilidad en la crisis de monómeros. Porque voy a asumir algo en lo que yo no he tenido absolutamente nada que ver y además habiendo estado en contra siempre de asumir activos y manejos en empresas que para nada son nuestro objetivo ni nuestro trabajo. Hacemos la pausa y volvemos con Tomás Guanipa para la parte final del programa. Pero eso es culpa de la división de la oposición, porque si hubiese menos candidatos, pues tendríamos menos solicitudes. Pero como hay tantos candidatos... No, cuidado, porque te repito, en el 2015 hubo candidatos por todos lados y la gente votó fue por la unidad. Lo que pasa es que no todos representan lo mismo ni tienen la misma coalición. Tal vez un partido es un solo partido, la unidad son 39 partidos juntos y yo creo que eso le da una fortaleza muy importante. Mira, posibilidades de acuerdo en otros estados del país. Tú que eres dirigente nacional de Primera Justicia, bueno, tú eres secretario general de Primera Justicia, algo debes saber. Por ejemplo, caso Miranda, ¿qué va a pasar en Miranda? Caso del estado Táchira, por ejemplo, caso Lara, la candidatura de Henry Falcón, la candidatura de Lady Gómez, la candidatura de Margarita, que está bien enredado, el mar está muy embravecido ahí en Margarita. Mira, yo creo que Díaz. todo lo que se puede hacer antes de las fechas límites para poder hacer modificaciones es importante hacerlo. ¿Ustedes están dispuestos, por ejemplo, a llegar a acuerdos con partidos que ustedes consideraban alacranes hasta hace poco, o que los consideran alacranes, por ejemplo? Me iba a referir al tema justamente por tu pregunta de Miranda, donde Carlos Ocariz ha hecho unas propuestas hoy mismo. Entiendo que ha hecho una propuesta para tener un encuentro con David Uzcategui y que ellos en un encuentro que puedan tener puedan dirimir esta situación. Entiendo que se ha propuesto también una comisión de altísimo nivel donde estén no solamente autoridades religiosas, sino gente muy respetada por todas las partes. Ojalá eso se pueda hacer. Yo creo que es importante que se puedan agotar todos los esfuerzos para que haya unidad, pero en todo caso, si en algún sitio no pudiera darse esto, como decía Ramón Guillermo Veleo hoy en redes sociales, lo importante es que la gente entienda que la gran oportunidad que tenemos de poder derrotar al oficialismo está en la coalición de organizaciones más importantes que hay, que es la unidad, pero que en todo caso el pueblo pueda construir esa unidad con su voto, de esta forma evitar la estrategia que en muchas partes tiene el oficialismo de poder dividir a la oposición con opositores que no lo son tal. Pero ¿por qué dejarle al pueblo una responsabilidad que sería de los factores opositores? Por eso te digo, todo el esfuerzo que se puede hacer, y refería a lo que Carlos ha propuesto hoy, que es un encuentro entre ellos dos, que es tener una comisión de altísimo nivel, eso es importante, eso es valioso y eso demuestra el compromiso con la unidad que tenemos. Lo que también queremos es que la gente pueda identificar claramente cuáles son las opciones para poder derrotar a Maduro y a sus candidatos, y en este caso yo creo que nosotros disciplinadamente, digo yo, todo el pueblo unido en función de la tarjeta que en otras oportunidades ha podido lograr ese triunfo, puede dar una nueva lección a quienes nos han querido dividir, pero también una lección a quienes estando en el poder no se dan cuenta que son una minoría y que una gran mayoría tiene derecho a ejercer su voluntad para que podamos tener gobernantes distintos. ¿Qué hará Guanipa cuando le quiten el presupuesto para Caracas, si es que gana, dice Elena de Carreño? A diferencia de otras instancias, nosotros tenemos autonomía financiera en la captación de impuestos. Eso ha pasado en muchísimas otras alcaldías que han estado en manos de la oposición y que han generado más bien una suerte de competencia para ver quién resuelve más problemas de la gente, y eso yo creo que es un tema positivo. No es lo mismo que ha ocurrido en otras oportunidades donde el presupuesto depende de lo que se asigna nacionalmente. Aquí hay una capacidad impositiva que va a permitir hacer gestión a pesar de la terrible crisis económica que estamos haciendo, porque lo que hoy se roban algunos, nosotros vamos a usarlos para servir a la gente, para resolver problemas y para organizar a las comunidades para que a través de la autogestión puedan abaratar costos y cambiar el entorno en el que están viviendo. ¿Qué es la vida de México, del diálogo en México? ¿Se acabó? ¿Viene después de las elecciones? Mira, yo espero que se pueda retomar. Yo creo que es muy importante
que se busquen aproximaciones en las cuales Venezuela pueda tener condiciones electorales para elegir cómo tiene que ser un nuevo gobierno en el momento en que pueda definirse eso a través de esa negociación. Creo que tenemos cosas que podemos hacer y que podemos encontrar y acordar en función de la gravedad de la crisis social y humanitaria que están viviendo los venezolanos. Y me parece que ninguna individualidad debería estar por encima del interés de 30 millones de venezolanos. Y por eso creo que lo más valioso que puede ocurrir es que se pueda retomar, ojalá sea así, lamentablemente, y lo ves en los sondeos de opinión, hay una amplísima mayoría de venezolanos que están de acuerdo con que ese proceso se dé, pero hay una amplísima desconfianza también de los resultados que pueda obtener por la estrategia reiterada del régimen de no querer que se pueda dar una negociación seria en la que la discusión sobre perder el poder y que la gente decida por un nuevo gobierno forma parte de una cuestión absolutamente existencial y que pareciera que ellos no quieren tener que pasar por ahí. A esta fecha, hoy, 5 de noviembre, 4 de noviembre, perdón, ¿qué piensas con respecto al resultado electoral? ¿Qué puedes atisbar de aquí al 21, al 22? ¿Cómo imaginas el 22 de noviembre? Mira, yo estoy muy concentrado en recorrer toda Caracas y en poder conversar con toda la gente y en poder generar un efecto de movilización, de organización y de motivación al voto para protestar, pero también para cambiar. Y esto, como te digo, estamos desde las 7 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche visitando comunidades. Y la realidad que yo puedo contar en este momento es la realidad que estoy viviendo todos los días. Repito que hay una palabra que reúne el consenso de la gente, que es el tema del cambio. Luego, por supuesto, hay una exigencia a que demos esta lucha todos juntos, unidos. Y en ese sentido yo creo que en la medida en que vaya pasando los días y la gente sienta que votar es útil para seguir luchando, creo que va a haber una mayor motivación a la participación, mucha más de la que ya reflejan las encuestas, y eso va a ser una gran noticia, porque es directamente proporcional la posibilidad de triunfo en muchísimos estados y en muchísimos sitios a la participación de la gente. Así que nuestro trabajo es organizar, movilizar y motivar a la participación y al voto, y yo creo que vamos a tener un gran resultado el 21 de noviembre. ¿El regreso de ustedes a la ruta electoral es definitivo? Mira, nosotros nunca hemos abandonado la ruta electoral. Nunca hemos abandonado la ruta electoral. Pero dejaron de participar en varias elecciones. Pero cuidado, recordemos, después de ilegalizar a los partidos, de inhabilitar a los posibles candidatos, de adelantar casi un año un proceso electoral, de rechazar la observación internacional, era evidente que el proceso que se planteaba en el 2018 no contaba, como no contó, con las garantías necesarias para poder hacer una elección. No fuimos nosotros los que nos negamos a eso, fuimos expulsados. Nos quitaron la posibilidad de ser candidatos, nos quitaron los partidos que legítimamente tienen que estar en nuestras manos y que todavía no están, nos quitaron la observación internacional, nos adelantaron procesos sin garantías de ningún tipo, y lo que estamos haciendo en este momento es organizar a la gente por algunos cambios que han ocurrido, que todavía son muy pocos para los cambios que tienen que haber y que nosotros tenemos que seguir luchando. Entonces, para nosotros la ruta electoral siempre ha sido el camino, y asumirla en este momento no es otra cosa que acompañar a la gente en su sufrimiento, en su cotidianidad, en el drama que les está tocando vivir, y decirles que no están solos y que juntos podemos lograr cosas y que tenemos la obligación, todos como venezolanos, y sobre todo la madre con su hijo, el viejito con su propia dignidad, de luchar juntos para resistir esto y lograr el cambio que los venezolanos están esperando. ¿Te gusta el béisbol? Sí, bueno, claro. ¿Y a quién vas? ¿A los Leones del Caracas o a las Águilas del Zulia? Esa pregunta es muy malintencionada. Tú sabes que hace como 10 años, cuando ya estábamos haciendo mucho trabajo político en Caracas, yo siempre he ido al estadio aquí con mi hijo, y mi hijo, por supuesto, totalmente uniformado de las Águilas. Y hace como 10 años yo le decía, hijo, él tenía para aquella época como 10 años. Yo le decía, hijo, tenemos que cambiarnos de equipo, vas a tener que cambiarte. Y se ponía a llorar y me decía que jamás. Y siempre fue, y todavía va uniformado de las Águilas. Y siempre hemos disfrutado mucho esos juegos aquí en el estadio universitario, porque mira que las Águilas tienen su fan aquí. Claro. Aquí hay más maracuchos de lo que tú imaginas. Aquí tú caminas en el cementerio y tú crees que te estás tomando fotos con puros caraqueños acá. No, te tomas gente que viene de Portuguesa, de todo lado. Así es. Así que ahí te cuento esa anécdota de mi hijo, que a pesar de haber vivido prácticamente